Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre los puentes de hidrógeno. Vamos a empezar explicando qué es un puente de hidrógeno. Mirad, un puente de hidrógeno, también se le llama a veces enlace de hidrógeno, es un tipo de enlace químico y consiste en una atracción electrostática, es decir, que se va a producir entre una carga positiva y una carga negativa. Se produce entre un átomo de hidrógeno y otro átomo más electronegativo. Esto lo vamos a explicar con más calma dentro de un momento. Los puentes de hidrógeno nos van a servir o para enlazar distintas moléculas entre ellas o para enlazar distintos sectores de una misma molécula. Por ejemplo, cuando la molécula es muy grande, por ejemplo una proteína, puede haber puentes de hidrógeno que enlacen distintas partes de esa proteína. Bueno, os he puesto aquí dos dibujos, ¿vale? En este dibujo que tenéis aquí en la parte izquierda tenemos dos moléculas de agua. Sabéis que el agua es H2O, hidrógeno, hidrógeno, oxígeno. Esto de aquí es una molécula de agua y esto que tenéis aquí es otra molécula de agua. Esto que veis aquí, estas rayas discontinuas, representan el puente de hidrógeno que nos une esta molécula de agua con esta de aquí. Por si alguien tiene algún problema visualizándolo en este dibujo, os he puesto aquí otro dibujo. Y aquí se ve con más claridad la individualidad de cada una de las moléculas del agua, ¿vale? Esto sería una molécula de agua, esto es otra molécula de agua, y esta rayita de aquí es el puente de hidrógeno que nos enlaza, que nos une una molécula de agua con otra. Aquí tendríamos otro puente de hidrógeno enlazando esta molécula de agua con otra molécula de agua de aquí. Seguramente os estáis preguntando qué son estas letras griegas que hay aquí con signos más y menos. Vale, pues ahora lo vamos a explicar. Mirad, ¿con qué elementos se nos produce un puente de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno se nos van a producir cuando el hidrógeno, cuando el elemento hidrógeno está enlazado por un enlace covalente a un átomo más electronegativo. Típicamente son tres tipos de átomos, el nitrógeno o el oxígeno o el flúor. Estos átomos, nitrógeno, oxígeno y flúor, como decimos, son muy electronegativos. Recordad que la electronegatividad es una propiedad que tienen los elementos para que lo que nos mide es la afinidad que tienen por los electrones, ¿vale? Lo que ocurre es que en estos casos se va a generar una carga parcial positiva y negativa de la siguiente manera. Fijaos en este enlace que hay entre este hidrógeno y este nitrógeno. Como el nitrógeno es un elemento más electronegativo que el hidrógeno, estos dos electrones covalentes que hay en este enlace van a estar un poquito más desplazados hacia el nitrógeno que hacia el hidrógeno. Además, hay una mayor densidad electrónica en los alrededores del nitrógeno que en los alrededores del hidrógeno. Es decir, que al final lo que tenemos es que alrededor del átomo de nitrógeno, al ser mayor la densidad electrónica, se genera una carga parcial negativa que representamos así, con la letra griega delta y un signo menos, y se genera una carga parcial positiva en los alrededores del hidrógeno. Mismo razonamiento aquí cuando el hidrógeno se une a un oxígeno y mismo razonamiento aquí cuando el hidrógeno se une a un átomo de flúor. Estas cargas parciales negativas que se generan son las que provocan la aparición del enlace por puente de hidrógeno. Fijaos aquí, este puente de hidrógeno se genera entre la carga parcial positiva de este hidrógeno y la carga parcial negativa del oxígeno de otra molécula. ¿Veis? Lo mismo aquí y lo mismo aquí, porque decíamos que el puente de hidrógeno es una atracción electrostática. Y ahora es cuando seguramente alguno de vosotros esté pensando, vale, pero un enlace iónico también es una fuerza electrostática. Sí, es cierto, es correcto, pero el enlace de hidrógeno es una fuerza enlazante que es mucho más débil que un enlace iónico o que un enlace covalente. ¿Vale? El enlace covalente no es una fuerza electrostática, se comparten electrones. Entonces, no confundir los puentes de hidrógeno con el enlace iónico, son cosas distintas y es mucho más débil el puente de hidrógeno, ¿sí? Una vez que ya hemos comprendido, bueno, aquí tenéis, mirad, os lo he puesto, realmente el átomo de hidrógeno es un átomo muy pequeñito, ¿vale? Os lo he puesto aquí, aunque aquí en este dibujo lo tenía dibujado, los tenía dibujados del mismo tamaño, el hidrógeno recordad que es el elemento más simple, ¿vale? Y fijaos, entre esta carga parcial negativa de este nitrógeno y esta carga parcial positiva de este hidrógeno, se podría generar, esta raya azul representa, pues un puente de hidrógeno que se nos podría generar entre este nitrógeno y aquí. ¿Qué pasa? Que como el hidrógeno es un átomo pequeño, fijaos que se pueden enlazar este nitrógeno de aquí con este oxígeno de aquí y queda una especie de, el hidrógeno sería como una especie de puente que enlaza ambos átomos, ¿vale? De ahí el nombre que tiene de puente de hidrógeno.
se podría formar otro puente de hidrógeno aquí entre este oxígeno, entre la carga parcial negativa de este oxígeno y la carga parcial positiva de este hidrógeno. Bueno, os decía que una vez que hayamos comprendido qué es un puente de hidrógeno y cómo se forma, podemos poner algunos ejemplos y hablar de su importancia biológica. Os voy a poner dos ejemplos, uno con el agua y otro con el ADN. Empezamos con el agua. La capacidad que tiene el agua, las moléculas de agua, para formar puentes de hidrógeno, le dan al agua una cohesividad muy grande y esa cohesividad es responsable de una serie de propiedades macroscópicas que aquí simplemente vamos a enumerar y que explicaremos en otro vídeo. Es un muy buen disolvente, el agua, de distintas sustancias. Es un buen conductor de la electricidad. Presenta, como decimos, una gran fuerza de cohesión entre sus distintas moléculas. Tiene una elevada fuerza de adhesión a otras moléculas. Puede presentar un fenómeno que se llama capilaridad. Tiene una elevada tensión superficial y tiene un gran calor específico. Como digo, estas propiedades las explicaremos en otro vídeo, pero todas son consecuencia de la capacidad que tiene el agua para formar puentes de hidrógeno. Veis aquí moléculas de agua. Estos puntos grises serían los átomos de hidrógeno y el oxígeno está en rojo. Esto es una molécula de agua, otra. Y estas líneas discontinuas que veis aquí son los puentes de hidrógeno. Esto es un puente de hidrógeno, esto es un puente de hidrógeno, esto es un puente de hidrógeno. Y lo que está ocurriendo con los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua es que se están formando continuamente, se forman y se deshacen continuamente, formando una especie de red, una especie de retícula que mantiene unidas las moléculas de agua. El agua es una sustancia muy peculiar y muy diferente a otras sustancias que se le parecen químicamente y todo ello es debido a la capacidad que tiene para formar puentes de hidrógeno. Pero como digo, abundaremos un poquito más en todas estas propiedades en un vídeo posterior. Otro lugar en el que podemos encontrar puentes de hidrógeno es en el ADN. Sabéis que el ADN consiste en dos cadenas de polinucleótidos que son antiparalelas, complementarias y en doble hélice. Y en cada una de las cadenas tenemos una secuencia de bases nitrogenadas. Bien, pues la unión de las bases nitrogenadas entre las dos cadenas de ADN, que después aquí lo tenemos en plano, pero sabéis que se dispone en una doble hélice, pues la unión entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas es mediante puentes de hidrógeno. La citosina, que es esta base de aquí, se une con la guanina, que es esta de aquí, mediante 3 puentes de hidrógeno, 1, 2 y 3, y la adenina y la timina se van a unir mediante 2 puentes de hidrógeno, ¿vale? Entonces, esta es otra función importante de los puentes de hidrógeno. Aquí no os he puesto más ejemplos para no alargar excesivamente el vídeo, pero los puentes de hidrógeno también los vamos a encontrar en las proteínas, por ejemplo, estabilizando las estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria, y en biomoléculas son muy importantes, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya quedado claro lo que es un puente de hidrógeno y cómo se forma, y muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.